¿Qué tal? Estamos en otra entrega más de acá de El Laberinto, en este ciclo de libros y literatura, un ciclo que ya lleva 6 programas junto con este, así que ya se considerará casi un éxito, considerando que muchos ciclos de videos y de producción no llegan ni al tercero, ya estamos en el sexto y planeamos seguir. Y como siempre nos está acompañando Brian Romero, hoy para hablar de libros, literatura y soledad. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al Laberinto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Qué gusto saber que estamos logrando continuar con algo que suele cortarse, ¿no? Eh, me parece me parecen buenas este tipo de charlas y me parece bueno que pueda existir una mayor cantidad de ellas para seguir explorando ideas, ¿no? Así es, compartiendo, además del buen ejercicio de conversar, de compartir con la gente que cada vez nos hace llegar más sus comentarios, que eso también es bueno. Agradecer como siempre a los que nos dejan sus likes, sus comentarios y que comparten el video. Me quedé pensando con este tema de la cuarentena, que muchas personas han encontrado cierto consuelo en ciertas actividades, además de ver películas, además de videojuegos, en la lectura. Si bien es cierto que no se puede aspirar a comprar libros, salvo algún servicio de delivery o libro electrónico. El Ateneo tiene ya. Sí, el Ateneo, entre otros, está con el servicio de delivery. Pero hay esa idea, ¿no? por ejemplo, la casa sola es muy difícil de encontrar para leer y es esa la inquietud que me quedo pensando. ¿Qué tan necesaria es la soledad para leer? ¿Qué tan aconsejable es? Lo pensaba desde el punto de vista, primero, del lector. Yo tengo este maravilloso ensayo de Ricardo Piglia, que se llama El último lector. Es fantástico, salvo un capítulo donde le tira loas a Che Guevara. Después el libro es fantástico. Y habla acerca de la lectura como una especie de defensa de la soledad, inclusive desde el punto de vista de las relaciones hombre-mujer. Hasta qué punto puede inmiscuirse o se puede atraer a alguien a la lectura, si es deseable o no. Es una gran recomendación, Piglia. Todo lo de Piglia es muy bueno, la verdad, es alguien que vale la pena ver. Hay unos cursos que da Piglia sobre Borges que están en YouTube que son maravillosos. Pero bueno, me quedé pensando en aquello. ¿Qué piensas? ¿Es necesaria la soledad para leer? Porque hay gente que dice, no, no puedo leer, si hay alguien, si hay un mínimo ruido, necesito concentrarme. Y hay otros que, como habías comentado tú en alguna opinión, en alguna anterior oportunidad, no te haría tanta falta. Bueno, yo en lo particular, ya lo dije, vos ya lo sabés, yo me acostumbré a leer con ruido, con bulla, con interrupciones, eh, con la tele, con mi familia, con mi padre, con mi madre, en el negocio de ellos, con la gente constantemente yendo y viniendo. Entonces, yo básicamente nada me estorba para leer. Yo tengo incluso colegas abogados con los que comparto que para ellos incluso leer mientras están en un vehículo es perjudicial porque los marea, porque les duele la cabeza, porque no sé. Yo particularmente no sé si es eso lo que me inició en la lectura caótica, por así decirlo, es que no siempre tuve auto, no siempre tuve vehículo. Entonces, por una cuestión de transporte, transportarte desde el Torno hasta Santa Cruz es 1 hora. Incluso si te vas en micro es todavía peor, 1 hora y media o un poco menos. Entonces, no puede ser que en ese transcurso de tiempo, si a vos te gusta leer, no lo aproveché. ¿Qué tan caótico es leer en un libro, leer un libro en un micro? Ya pues vos sabés cómo es el asunto. Claro, peor en verano cuando hay Dime. 36 grados. Exactamente. Entonces, yo en lo particular, no sé vos cómo haces, vos, qué particularidad tenés a la hora de la lectura. Yo no creo que tenga problemas con la gente, salvo por supuesto interrupciones, pero sí descubrí que, bueno, en este tiempo de encierro, me gusta mucho leer al aire libre, en tema de plazas y demás, como que en un ambiente abierto donde haya gente, pero sin que esté perturbando. Salvo que sea una cuestión de estudio muy académica, no puedo estar tan silencioso. Entonces hay como Ahora, esa visión doble. porque, Varias veces te recordarás que hemos mencionado el tema del café. A mí me gusta mucho leer en los cafés, digamos, donde va pasando la gente, va hablando de sus cosas, pero como que es está ahí en caótico. ese. Claro, claro que sí entiendo. Me acuerdo además. Ahora, pero es que yo también te pregunto más o menos, como vos haces hábitos de lectura, ¿cuántos días a la semana lees y qué cantidad de tiempo en los días? Haciendo, no, por supuesto que no vamos a decir 20 minutos, porque hay gente que lo hace así, ¿no? Hace como que
pone un cronómetro porque organiza su día y su vida en base al tiempo muy encasillado y lo respeta y le funciona. Es cierto, está comprobadísimo. Yo es increíble que me acuerde de esto, pero por ejemplo, Abel Pintos lee 3 libros al día. 20 minutos en la mañana lee uno antes del desayuno, 20 minutos antes del almuerzo lee otro y 20 minutos antes de la cena otro. Yo te digo que yo soy un desastre para la lectura. Por eso te pregunto. No, en mi caso yo creo que tiene que ver mucho con lo que se presenta en el día. Habrá días que se superará la hora o que me quedaré esta tarde, otros días que no tanto por las mismas ocupaciones y dependiendo también del texto, ¿no? Porque como tú sabes, hay varias transmisiones y varias clases de filosofía, entonces esos días se vuelve más pesado que en otros, pero sí generalmente está entre una hora, yo creo, así constante, ¿no? El promedio. Ahora, lo que también me hacía pensar en este tema de la soledad al momento de leer, es cómo hay la otra clase de soledad. Y también lo hablábamos algún día, no sé si al aire, pero lo hablábamos algún día, que es como casi una extravagancia de la no soledad física, sino de la soledad que te aparta un poco del entorno social, porque el que lee es medio un bicho raro. En uno de sus ensayos sobre la educación, HCF Mansilla decía que, si alguien se le ve leyendo algún libro es casi como si estuviese siendo víctima de un castigo. Alguien lo mandó a leer. Te voy a mandar a leer, dicen como castigo en los colegios y en las universidades. Entonces, como que es otra forma de soledad también, ¿no? Y lo dices tú en el micro, como alguna vez, fue acá que dijiste que el micro te veía como alguien extraño, o en las colas, en los ascensores del Palacio de Justicia, o en la misma universidad también. Entonces, como que es otra clase de soledad, no física, pero sí social, como que es raro, ¿no? No malo, por supuesto que no, ya estamos lejos de eso, pero que hay una cosa de ese chico raro que está ahí. Y es que automáticamente te asocian con la palabra ñoño o con la palabra nerd, si es que vos tenés un libro. Es, no sé cómo decirlo, pero es que también existe mucha gente que hace de esto una moda Uh -huh. y no en sí por la lectura misma. Yo me acuerdo que hace un tiempo, si hay otra cosa que me apasiona aparte de leer, es el fútbol. Me acuerdo que hace un tiempo mi pueblo, El Torno, tiene un equipo en la Asociación Cruceña de Fútbol, se llama El Torno Fútbol Club. Y por supuesto, todos los que vivimos acá somos hinchas de ese equipo. Entonces, en cuanto hay la oportunidad de asistir al estadio, nos juntamos entre amigos, incluso ni siquiera necesitas juntarte, ¿no? Te mandas un mensaje en el estadio, ¿dónde estás? Ya sabes dónde está el grupo de amigos, o sea, todos están ahí. Y me acuerdo que parece que fue para el Mundialito, Tawichi Pay Unidad, que se juegan algunos partidos acá. No jugaba el torno, pero como había algo en el estadio, decidimos ir. Bueno, creo que yo llego y le mando un mensaje a unos amigos y les pregunto dónde están. Y me dicen, estamos en tal parte, llamarlos a los demás, nos terminamos juntando, hacemos un grupo. Y encuentro una persona que era amigo de uno de ellos ahí. Y ya nos los presentan y todo, y me dice, el arquero es mi hijo. Bueno, lo felicito porque tiene un hijo jugando, el chico era bueno, etcétera. Y luego, no sé cómo vuelco a mirar así entre medio del grupo y había un chico que estaba sentado ahí, apoyado en la pared, leyendo. Entre medio de toda la multitud, los hinchas gritando, el papá del arquero gritando una cantidad de barbaridades al árbitro, todo el mundo eufórico, pero él ahí, a 2 pasos de nosotros, apoyado en la pared, leyendo. Y yo he hecho una ojeada y era Pablo Coelho. y, y le digo, ¿no? A Fernando, un amigo que estaba ahí, le digo, Fernando, o sea, que, como él dice, ¿no? Creo que ni yo soy tan raro como para venir a leer al estadio, digamos. Sí, habré leído en lugares extraños, pero al estadio nunca, ¿no? Y me dice, es hijo del señor que es el papá del arquero. Entonces, y lo molestan, ¿no? De que el hijo está leyendo, uno de los hijos jugando en el estadio y el otro leyendo detrás de él. Y ya yo de curioso le pregunto. Y me di cuenta que parece que no era que le gustaba mucho la lectura como para leer eso, sino que realmente el fútbol no le gustaba. Entonces, ese ejemplo vos lo podés traducir a muchas cosas. Casi Podés encontrar gente un, muy... un refugio prácticamente era en ese caso, una huida más que un Exactamente. refugio.
A eso es a lo que quería llegar. Ujú. Muchas veces hay gente que lee por moda, pero hay gente que lee para huirle a eso. Y no vas a huir en masa, pues, ¿no? No, precisamente porque estás huyendo, estás en un lugar muy incómodo, necesitas salir de ahí, por lo menos mentalmente. ¿Y qué mejor que un libro? A mí me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, quiero huir de mi propia mente cuando estoy en el avión y hay turbulencia. Porque a mí me sorprende porque yo estaba haciendo un viaje con mi esposa y estábamos en Asunción y estábamos de ida a Buenos Aires. Y el avión en el que nos toca irnos era un avión muy grande, no como los que se manejan en Bolivia, no como los de Boa, era un avión muy grande, ahí íbamos muchas personas. Y yo ya tenía la costumbre de ver a la gente que cuando había turbulencia, vos te das cuenta que los sobrecargos y las aromosas están siempre, ellos siguen andando, pero el capitán pidió que tomen asiento y dejaron de repartir los jugos y las comidas y se fueron a sentar. Y las turbulencias no fueron leves o a las que estoy acostumbrado, ¿no es cierto? Y yo busco a mi esposa para conversar, para decirle, no sé, pues, ¿no? Qué fuerte esto. Mi esposa estaba durmiendo, ¿no? O sea, no, 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 no sí. había forma de que la turbulencia la despierta, era yo el que tenía temor. Entonces, ¿cuál fue mi huida? Sacarme el temor de la mente, agarrar un libro. Estuve 45 minutos, eso sí lo tuve cronometrado, porque trataba de concentrarme todo el tiempo en el libro, leer, 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 leer. Y era un libro de Onetti, así que estaba ahí como, me acuerdo que no pude terminar, no podía concentrarme en el libro de Onetti y terminé sacando a Milán Kundera, porque eran los únicos dos que tenía ahí, la insoportable levedad del ser. Ujú. Por eso me acuerdo tanto de Milán Kundera cuando estoy en el avión y me acuerdo. Así que la lectura, por supuesto que en algún momento te va a ayudar a escapar. La soledad, cuando es buscada, por supuesto que es de huida. Ahora, cuando es una consecuencia de tu acto y es irremediable, es otro tema, ¿no? Seguramente vamos a hablarlo ahora. Sí, y me gustaría que lo toquemos porque hay igual otro libro recomendado sobre el tema de la soledad, que estaba en el Ateneo, por cierto, también, no sé si quedará, que es de Alfredo Bryce Echenique, se llama Entre la soledad y el amor. Y a mí me parece muy interesante porque habla justamente de esto y empieza con una cita, la cita del inicio, que le pertenece a, un segundo, lo recordaremos por acá, le pertenece a François George y dice, si me he quedado solo es por falta de maldad. O sea, ya el inicio del libro es terrible, pero habla un poco acerca de lo otro que mencionabas también, en el punto de vista no tanto de la convivencia, sino de la organización. Porque suele pasar en ciertas manías, no solo de la lectura y la escritura, sino en el arte en general, que cada persona va creando un orden en su desorden, una especie de caos, pero que le es necesario y favorable. Por ejemplo, en el tema de ordenar tus libros. Nadie mejor que tú puede saberlo, porque no recurrirás a fichas bibliográficas, a un orden alfabético. No lo harás, encontrarás un orden y también lo es para el momento de leer y para crear. Mira, si se trata de orden de libros, ya me propuse que este año voy a hacer un orden, por lo menos. No sé si ordenarlos ahí, pero voy a hacerme un listado en Excel para saber qué autores, porque a veces creo que tengo los libros y no los tengo. Y es que los he leído en mi celular o los he leído en la computadora y físicos no los tengo. Y cuando alguien me pregunta, digo, claro, lo tengo, te lo paso. Y después te lo pasaré por WhatsApp porque no lo tengo. Entonces me propuse hacer una ficha en Excel. Mira, yo creo que el libro que es más famoso que contiene la palabra soledad en su título es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez tenía una frase bien puntual que era que la creación intelectual es el más misterioso y solitario de los oficios humanos. Si vos pensás, el otro día hablábamos, yo te comentaba de Charles Dickens, que su cuñado contaba una anécdota que él escribió un borrador de un libro muy conocido mientras tomaban té, mientras todos hablaban y él tomaba recursos de las conversaciones y todo. Y eso inmediatamente me trae
eh, a pensar en que el otro día vos me mandaste un audio por WhatsApp contándome que Mario Vargas Llosa no es tan solitario. De hecho, utiliza mucho apoyo de las personas cercanas que tiene. Y es que yo había visto una entrevista de Mario Vargas Llosa donde él dice que a él le encantaría tener una vida demoníaca, como algunos escritores. Es decir, eh, tener algo raro, algo que lo haga llamativo, algo que haga su vida extraordinaria. Y en realidad dice, mi vida es rutinaria. Sí. Y no solo eso, sino que amo mi rutina, la necesito. Necesito mi rutina de ir a la biblioteca y no le pasa nada, nada extraordinario. Por eso el otro día también cuando hablábamos de que qué autores pueden ser llevados al cine. Ujú. El otro día estuve viendo en Netflix hoy el tema de The Last Dance, que es un documental sobre el Chicago Bulls de Michael Jordan, que ganó 6 campeonatos y todo lo demás. Realmente era un grupo que tenía mucho para sacar, que fue llevado a la pantalla. Ahora veo que los argentinos están haciendo una promoción de gente para que Netflix lleve a la pantalla la vida de Bilardo. Eso es algo que le falta todavía a la literatura. La emoción no es para llevar la vida de alguien a un libro, es para llevarla a la pantalla, porque es más amplia, ¿no? Pero si vos escuchás entrevistas de Gabriel García Márquez, que vos me pasaste el otro día una, Ujú. las entrevistas que tiene Gabriel García Márquez, no me acuerdo si era de Gabriel García Márquez, Claro, era o Gabriel me García equivoco. Márquez con Pablo Neruda. Exactamente. ¿Cómo no la metimos a una charla? ¿No es cierto? Ujú. Entonces, y yo, ¿sabes que estas cosas son, a ver, yo veo, digamos, cuando lo veo hablar a Gabriel García Márquez, digo, de este tipo se podría hacer una buena serie. Luego lo pienso y digo, no, no se podría hacer una buena serie. Porque lo que lo hace brillante a Gabo son sus ideas. Ahora, tiene ciertos destellos en su vida, que son curiosos. Y es que él escribe 100 años de soledad totalmente solitario. Él dice que su hijo, él da una entrevista donde dice el génesis de 100 años de soledad y cuenta algunas anécdotas que le fueron pasando mientras terminaba el libro y la principal fue la monetaria, ¿no? Ya no tenían dinero. Y es que dice Gabriel García Márquez que él era un tren. Cuando estaba escribiendo 100 años de soledad ya estaba decidido que eso sí o sí iba a ser bueno porque podía escribir una cantidad de cosas porque la soledad se lo permitía. Entonces él cuenta una anécdota ahí y dice, bueno, varias anécdotas, pero están entrelazadas. Dice que un día le toca, bueno, sus hijos lo veían a él y lo definían, incluso hasta no hace mucho tiempo sus hijos lo definían como un hombre encerrado. Esa era la literatura de Gabo. Solo en su oficina. Y él dice que lo único que no le permitía escribir era el frío. Es decir, no podía escribir con frío. Luego, él dice, si es que alguien entraba, salía o algo, mis ideas no se iban, pero el frío lo estancaba. Entonces, ¿qué pasa con Gabo? Estando encerrado 18 meses de su vida encerrado para escribir una novela, no trabajaba y el sustento de la familia estaba en base a ahorros y a lo que cada uno podía conseguir por ahí. La esposa le toca un día a la puerta y le dice, no hay más, tocamos fondo, no hay plata, no hay dinero. Entonces Gabo sale por única vez antes de terminar la novela, toma su auto, se lo lleva a otro pueblo y lo empeña, lo pone en prenda. Le da todo el dinero a su esposa y le dice, tome, para 10 años. Mentira, le duró 3 meses. La plata con la que empeñaron el auto solamente le duró 3 meses. Cuando pasan estos 3 meses, lo llaman por teléfono a la casa de Gabo y le dicen, señor, usted debe 3 meses de renta. La señora le dice a Gabo, mira, ya debemos 3 meses de renta. ¿Cuánto te falta para terminar la novela? 6 meses más. ¿Te imaginas estar sin comer, sin comida, sin dinero para tu familia y decir que te faltan todavía 6 meses más ya debiendo y no teniendo dinero? Y ver cómo va a quedar la Normal. novela, porque no hay garantía tampoco ahí, digamos. Bueno, Es que esa es parte de claro, es parte también. en la recepción, sí. Le responde la señora y le dice, ¿sabe qué? Yo sé que le debemos 3 meses más y le vamos a deber 6 meses más porque no hay cómo. Cuando Gabo termina la novela y la llevan al correo, la pesan y se les hace 90 pesos de ese tiempo.
solamente tenían 45. Era lo único que le había sobrado. Así que sacan la mitad, dejan la mitad más o menos hasta 45, pagan las cosas y se van. Vuelven a su casa, sacan lo único que les quedaba, que era una calentadora, precisamente porque así cuenta la anécdota de que no puede vivir con frío, una batidora para hacer jugos para sus niños y alguna otra cosa. Consiguen 50 pesos más. Vuelven al correo y el peso que quedaba eran 48. Paga los 48 y se queda con 2 pesos. Y cuando salen, la esposa le dice, lo único que falta, ya, como él mismo dice, encabronada. Lo único que falta es que tu novela sea mala. Imagínate ese sustento. Si vos te das cuenta, eso es un mix. Que al final de cuentas creo que es el único válido, si lo pensás bien. Estar encerrado o no, o tener 1000 problemas para escribir, o tener miedo, sentirte vulnerable, etcétera, todas las cosas de las que vamos a hablar acá. Es cierto, son válidas, pero al final es un ejercicio entre tu cerebro y tus manos. O en algunos casos, contándoselo a otra persona para que te haga el libro, ¿no? Mira, hablabas mucho del tema de Gabriel García Márquez y hablábamos de Vargas Llosa. Y no se trata hoy de recordar el puñetazo, que algún día lo haremos cuando hablemos de podemos hablar un día Seguro que de sí. peleas entre autores, que es también muy interesante el tema. Claro. Pero en el discurso que da Mario Vargas Llosa el 2010, cuando recibe el Nobel, le agradece a la entonces esposa Patricia por el orden. Y cuenta algo muy bonito, porque la esposa, además de todo, le echaba en cara muchas cosas, que no le ha ordenado, bla, bla, bla. Y él dice, ella me dice algo que me lo quiere decir ofendiendo, pero me termina siendo el mejor de los halagos. Mario, para lo único para lo que sirves es para escribirle. ¿Por qué? Porque ella le hacía todo. Y es lo mismo que pasaba, y lo cuenta tanto en sus entrevistas con Soler Serrano en la década del 70, e inclusive lo vuelve a contar en el 90 con su entrevista con Carlos Mesa Quino, el dibujante, el célebre creador de Mafalda. Él dice, jamás pisé un banco, jamás supe un contrato, porque eso no lo sé, y lo hacía mi mujer. En esos casos hay una comunión prácticamente de vida, ya no solamente artística, sino de administración. El ejemplo que ponías también con García Márquez, qué peso que cae sobre la mujer al ver eso. Y hay un ejemplo que por supuesto no podemos dejar de nombrar también, que es el de Borges, con María Kodama. Claro, El tema de claro Borges que es sí. más complicado porque si bien él sabía que iba a quedar ciego y él lo contó muchísimas veces, su ceguera fue un lento anochecer, el tema de María Kodama es terrible porque por eso era su secretaria, compusieron juntos textos, viajaron juntos, que están sus textos y sus fotos de viaje en este maravilloso Atlas, es un libro muy lindo, pero hay una relación casi Yo tengo una versión más grande de ese, de que Atlas. me lo recomendaste vos. Sí, Claro, vos me lo recomendaste. claro, no, esta es una pequeña que yo le traje de La Paz, de Yachayhuasi. Está todavía acá con el dilema. Sí, no Y sé si te acordás que tenemos en común, creo, un libro muy grande que tiene un montón de fotografías de Borges. sí, son dos. Yo tengo los dos. Uno lo que cuenta Buenos Aires y los poemas de Buenos Aires, que son de la misma colección. Sí, sí, espectacular, Muy bueno. espectacular. Las fotos son fantásticas de esos libros. Exactamente. Entonces, ahí con los dos hay una relación casi de dependencia. ¿Qué podía hacer Borges sin alguien que le lea? Póngase que no sea María Kodama. Alguien necesitaba que lea y escriba. Entonces, hay una situación llevada por la ceguera que hace que necesite de alguien. Y igual muchos escritores en su senectud. Es imposible no pensar tampoco en Sartre y en Simone de Beauvoir. Leer La ceremonia del adiós de Simone de Beauvoir, cuando está contando cómo Sartre no podía pararse, cómo no podía controlar sus necesidades, sus necesidades biológicas por la edad, y cómo ella, a pesar del amor libre y existencial que tenían, lo cuidaba y lo hacía, es también una forma de ver cómo acompañan, no solamente en la creación, sino ya en la vida misma, estos autores, a estos escritores en sus momentos más duros. De igual forma, y ya que estás tocando el ejemplo de Borges, me parece, por supuesto que me parece muy importante el tema de las parejas, el de Mario Vargas Llosa, Márquez, María Kodama con Borges. Pero me parece que Borges te puede dar un punto de conversación, aparte de María Kodama, que es Adolfo Bioy Casares, y es la amistad que existía entre los autores. Sí, yo creo que, no sé si a vos te pasa, pero yo creo que cuando vos lees la obra de Borges, no te lo imaginas a Borges escribiendo en medio de una multitud rodeado de caos. No sé si te parece. A mí me parece que como que es muy,
refinado lo que hace, como que te lo imaginas a Borges en una habitación completamente en silencio, solo su cerebro hablándole y él intentando escribir lo que piensa. Y Adolfo Bioy Casares intenta hacer desaparecer esa creencia. Y es que para Adolfo Bioy Casares escribió un libro que se llama Borges. Y en él muestra un lado humano de Borges que no era tan solitario. De hecho, casi siempre se habla de la cantidad de mujeres que lograba conquistar Bioy Casares y de la cantidad de fracasos amorosos que tenía Borges y que por eso se retroalimentaban entre los dos, muy aparte del tema de la literatura, por supuesto. Pero pienso que el punto fundamental de esa amistad es cuando Bioy Casares cuenta que Borges llama por teléfono, o creo que, no me acuerdo si es, no me acuerdo exactamente cómo es la situación, pero Borges llama y luego cuelga. Claro, Y Bioy Casares dice contesta Silvina y le dice, es Jorge Luis, y le que pasa, Silvina también era súper amiga de claro, Borges, pues, ¿no? sí, sí, las dos hermanas con su vida también, que algún día hablaremos de su vida alegre. Pero yo te digo, eh, si yo pienso en alguien que escribía en soledad y que pensaba mucho en las cosas que hacía, es en Borges. Pero luego cuando lees a Bioy Casares te das cuenta de que no. De que no sé si por la edad, no sé si por el tema de su ceguera, no sé si por la fraternidad que sentía con él. Estamos hablando de la soledad fue en la literatura, pero también estamos haciendo como una recopilación de las cosas que pueden o no ser soledad dentro y fuera, ¿no? De la literatura. Entonces me parece que Bioy Casares le saca el mito a Borges de que es un tipo solitario o de que es alguien totalmente cerrado. Y ese día cuando llama para despedirse sin despedirse, me parece que es la cúspide de que Borges no era un tipo solitario, sino que necesitaba mucho de la gente que él apreciaba. Por más que sean pocas, ¿no? Pero los necesitaba. Y en esa ambivalencia de la soledad está el otro extremo, que son las múltiples compañías y parejas, que de repente están en las antípodas, pero que también ha pasado. Hemingway, por ejemplo, entre otros tantos que las mismas hermanas Ocampo, que sus historias famosas. Entonces, hay Encima una... la forma de escribir de Borges, ¿no? Pararse, caminar, gritar, beber. O sea, no pensás en la soledad de Hemingway cuando escribí. Eso, perdón, me confundí, no sé si dije Borges o Hemingway, pero Hemingway. Hemingway era un tipo que necesitaba a la gente para potenciarse. Necesitaba beber, salir, irse de fiesta. Incluso hay un dicho entre los escritores que es beber como Hemingway. No sé si lo escuchaste, pero es que Hemingway se iba de fiesta, no sé, espectaculares y luego volví y podía escribir 100 páginas estando totalmente ebrio. Eso no tiene nada que ver con la soledad. O sea, si alguien necesitaba de gente para poder escribir es precisamente Hemingway. Me acabas de recordar a otro que justo hace días, un par de semanas, mencionaba exactamente lo mismo, que es Juan José Sebrelli, porque te acuerdas que estaba en proyecto en Buenos Aires, la idea de que haya una especie de restricción para personas mayores, para que no salgan por Ok. el tema de la enfermedad. Y Juan José Sebrelli, el gran filósofo argentino que todavía está a punto de cumplir casi 89 años, casi 90, dice, yo no puedo, por más de que me diga no puedo, porque yo escribo solo en mi habitación, escribo, veo películas en mi habitación, leo en mi casa, pero necesito la calle, dice, necesito salir, necesito buscar y luego volver con ganas de seguir haciendo lo que estaba haciendo, que es escribir. Y él, a pesar de que tiene un trasplante de cadera, igual sigue caminando por Buenos Aires a esa edad y tiene mucha relación con cierta añoranza de lo que era antes. Hay un documental que lo postearon el otro día sobre su vida, que desde hace unos 10 años, y él cuenta, por ejemplo, cómo esa vida de ciudad influye en su literatura, pero también como el cambio. Él habla mucho del barrio de Constitución en Argentina y dice, ya no eres lo de antes, o sea, ahora es un barrio muy diferente de lo que era, y eso es lo que me inspiraba a mí a seguir escribiendo, el caminar, el ver a la gente, el ver las realidades, y claro, y eso no se logra desde el encierro 100% de la biblioteca. No todos son Kant para nunca salir de la biblioteca ni de su ciudad y escribir esa obra, digamos. Entonces, hay nuevamente, es esa alimentación con lo que es el mundo. Mira, yo creo que es
también en parte ponerse ciertas barreras, ¿no? Si vos hablas de la soledad solamente como soledad y no la inmiscuís en la literatura, se hacen un montón de estudios sobre análisis, incluso había visto, leí por ahí el Instituto de la Felicidad. No sé exactamente dónde está ni cómo funciona, pero el Instituto de la Y te decía Felicidad que el Instituto de la hace Felicidad, no sé cómo averiguaciones hace el tema de sobre, la medición, pero sobre la soledad. Y es que hacen unas encuestas ellos, tienen unos parámetros, donde indican que, por ejemplo, la mayor fuerza contraria a la felicidad es la soledad. Y que la soledad te da un montón de problemas. Por ejemplo, toman el ejemplo de preguntarle a las personas si es que ellos tuvieran un problema, ¿tienen a quién llamar? ¿Tienen a quién recurrir? Y dan un ejemplo, que en Colombia el 20% de las personas no tienen a quién recurrir si tienen un problema. Y es que si vos te das cuenta, si lo haces puntual, si lo llevas directamente a la literatura, pueden pasar muchas cosas, tanto buenas como malas. Ya sabemos que la literatura y la grandeza que tiene, por la cantidad de gente que ha llevado a cabo obras maestras, que han tenido que ser al final de cuentas en soledad, es grande, ¿no? O sea, puedes darle un buen mérito. Pero también pasa que el mayor, la mayor parte del problema de la soledad es el miedo. Todo aquel que ha intentado hacer eh, alguna obra literaria, ya sea para sí mismo, ya sea para otras personas, tiene miedo. Y pasa que la literatura, cuando vos estás escribiendo algo, te pone vulnerable, porque estás sacando algo interior tuyo. Por más que sea una obra totalmente fantástica, es parte tuyo. Ahora, si vos efectivamente vas a hacer un libro muy personal, que cuenta cosas tuyas, cosas que vos sentiste, cosas que vos viviste, cosas que te afectaron, imagínate todavía cómo te pones más de vulnerable. Yo veía, el otro día conversábamos con vos sobre estos autores que son, qué sé yo, los franceses, especialmente Mallarmé, Verlaine, Rimbaud y todos estos tipos. Seguramente pues la soledad no sé si los inspiraba mucho, ¿no? No sé cómo se sentían porque para ellos el principal objetivo que tenían era ir contra la sociedad y para eso no tienes que tener miedo. Seguramente en algún momento algún resquicio de temor, pero no era lo principal. Y es que vos te das cuenta que en la escritura vos plasmas tus deseos, plasmas tus miedos, expones tu alma, como dicen. No todos, por supuesto, pero algunos. Ahora, por supuesto, el miedo es uno, a que no seas fiel a lo que vos estás sintiendo. Segundo, a que el lector no le guste lo que vos estás haciendo. Tercera, a que sea rechazado totalmente. A todo el mundo le ha pasado. No sé si vos, por ejemplo, sos coautor de varios libros. No sé si a vos te pasó eso alguna vez. Yo te decía, te preguntaba si es que a vos te ha pasado que cuando vos estás haciendo una creación literaria, no sé, de repente tuviste algún temor, te sentiste vulnerable. ¿Qué ideas te vinieron cuando estabas haciendo esto? en el caso de la coautoría, yo creo que uno de los principales temores es de repente no armonizar, no tanto en el estilo, porque el estilo será libre, sino en cuanto al nivel de los otros coautores. No es fácil escribir con esas personas que estaban en esa presentación y en otras. Claro, Luego está la idea a ver, de ser muy repetitivo en lugares comunes, en el sentido de que, quieras o no, estamos seguido en espacios de radio, en espacios de internet, entonces como que la repetición también es para mí un temor muy, muy grande, pero que, como decía Alejandro Dolina, se puede vencer o se puede saltear muchas veces justamente con esto que estamos haciendo, con este tipo de ejercicios. Y él pone el ejemplo de las cartas, que es muy interesante. Dice, con 4 o 3 cartas no tienes mucha jugada, pero si te llega al 9, ya puedes empezar una trica, una escalera, y después sí claro. y podrás tener por ahí un comodín que te podrá servir para otras cosas. Entonces, el quedarse sin herramientas y caer en la repetición, para mí es uno de los principales temores. Lo ¿Por confieso. qué te digo esto? Mira, porque hay un mito
Ya te lo pregunto para ver si es que podemos eliminar el mito o tal vez vamos a seguir, seguramente va a continuar. Pero hay el mito este de que mientras vos más escribís, menos miedo sentís. Yo en lo particular pienso que no. Pienso que más todavía si vas a hacer una saga. ¿Será que el segundo libro va a gustar tanto como el primero? El tercero más que los otros dos. ¿Dará la talla? 6, 7, 8 libros como algunos autores, imagínate. O sea, yo pienso que ellos todo el tiempo tienen que ser mejores. Como dicen, las segundas partes nunca fueron buenas. Tienes que romper esa mito, totalmente. Imagínate, en fin, yo creo que si vos haces un buen libro y lo concluís, dentro tuyo está la idea de la paz, de que terminaste y fue el fin y todo. Pero si tuvo mucho éxito, va a venir un productor, seguramente un editor, y te va a decir hacer la segunda parte y cómo lo mejorás. Claro, O sea, te diste con todo para el primero y cómo haces para mejorar el segundo. claro. Y siempre existe el temor de ser rechazado. Yo no creo que exista alguien que esté 100% de seguro de que todos lo van a amar. Otra cosa muy distinta es que a vos te importe que te quieran. Pero no creo que exista el 100% de seguridad de que todos... Además, es un hecho. Yo y vos ya lo hemos conversado. Nos está pasando con esta charla. No a todos les parece lo que decís acá. Y seguramente hay mucha gente que está totalmente contraria a lo que decimos nosotros. Y está bien, es parte del ejercicio de la democracia. Bueno, que hay gente que abusa, pero bueno, total, la libertad de palabra siempre tiene que existir. Ya lo hablamos, ese tema de la libertad. Así que me parece bien. Pasa que si vos lo pensás, ya sea en solitario o ya sea en compañía, tanto escribir como leer es un proceso de cambio. Es decir, no quedás igual nunca ni escribiendo ni leyendo. Ya sabemos que todo va a ir cambiando, de que estamos en una transformación constante y todo, pero mucho más todavía cuando lees y cuando escribís. Yo tuve la oportunidad de que en estos días estuve solitario, mi esposa ya volvió a trabajar, trabaja en un banco, entonces le tocó volver a trabajar y estuve en casa solo. Y estaba leyendo El Padrino de Mario Puzo. Había tenido la oportunidad de leerlo en otra traducción que no estaba tan buena. Hace mucho tiempo ya lo había leído, no recordaba ciertas cosas. Me confundía mucho con el tema de las películas, El Padrino 1, 2, 3, etcétera. Scarface, no lograba conectar bien. Así que decidí leerlo de nuevo. Le tiré un jalón fuerte en 2 días y lo terminé. Entonces, volvés a recordar, tengo amigos que son italianos con los que converso casi a diario, ya sea para un tema de conversación sin ninguna transgresión social, más que todo personal. Pero tuve que prender la tele, tuve que mandar algunos mensajes mientras leía para poder entender algunas cosas de la cultura italiana, etcétera. Y cuando lo terminé, el libro, me pregunto, ¿cómo me transformó esto? ¿Realmente me transformó? ¿Será que solamente lo voy a poder utilizar en una charla? ¿Es solamente la adquisición de mayor conocimiento respecto a la literatura, respecto a la cultura italiana? Y es que eso va a depender netamente de cada uno, ¿no? Va a depender netamente de cómo haces vos, cómo asimilás el tema de la información, cómo asimilás el tema eh, de adquirir conocimiento y cómo lo ordenás dentro tuyo, ¿no? Entonces, me parece que va a depender netamente de cada uno cómo afecta la soledad y cómo afecta la literatura dentro de cada uno. Es ese ámbito subjetivo, ¿no? Y que se vuelve, como que se vuelve una esencia tanto de la obra, como bien, como has dicho, como de la forma de asumirla desde el punto de vista del lector. Hay esa comunicación implícita entre aquello que se quiso, entre aquello que se quiso expresar y cómo se lo recibió, y ahí se anula, o se podría anular, el concepto de soledad, porque si alguien escribe es para comunicarse. Entonces, a cierta manera Exactamente. de soledad se anula de esa manera. Así sea Cioran, que escribe viviendo de la renta y de una beca en un apartamento de París y hablando sobre el suicidio y su soledad. No, resulta que hay muchas personas que sí lo están leyendo a pesar de que ya se fue. Entonces, como hay un vínculo que se quedará por siempre por ahí. Bueno, yo también pienso en que se mitifica mucho
se ponen muchas enredaderas en este tema y es porque siempre se quiere crear un aire místico sobre los escritores. Y el realismo sucio, por ejemplo, hace que eso se rompa totalmente o que se haga un romanticismo de eso al extremo. Porque, por ejemplo, Champagne le hizo una pregunta una vez a Bukowski sobre la soledad. Y vos sabés cómo es Bukowski, ¿no? Le dijo que él buscaba la soledad, que no le estorbaba, porque él podía ir a un estadio y estar lleno de gente y estar solo, cuando en realidad la soledad podía estar también cuando él está con una mujer y la mujer no sabe satisfacerlo. O sea, siempre existe dentro del campo literario alguien que quiere mitificarlo, llevarlo a un grado más allá, el tema de la soledad. Y si vos lo mirás desde el punto de vista serio, por supuesto que es productivo, porque al final, como decíamos, al final es un ejercicio que es de tu mente a tus manos para poder escribirlo. Pero pasa que también, si es que el escritor se va a brindar con todo lo que tiene para su libro, se va a perder muchas cosas. Y creo que es eso lo que hace que sea tan mitificado el tema de la soledad. Porque por supuesto que va a tardar mucho tiempo escribiendo su libro, algunos tardan años, y en ese proceso de creación intelectual que van a tener, se van a perder cosas. Hay escritores que faltaban al cumpleaños, hay escritores que no estaban presentes en su familia, hay gente que no trabajaba para escribir como Gabo. Y eso, por supuesto, es estar ausente, te perdés de muchas cosas. Pero hay gente que piensa que romantizar eso te va a hacer un mito de la escritura. Y lo hace a propósito. Porque yo te pregunto, ¿vos crees que no hay escritores que dicen, bueno, yo para que la gente sepa que yo escribo me voy a aislar del mundo y no voy a hablar con nadie? Solamente para llamar la atención. Y esa es la parte que hace que la soledad sea, primero, subjetiva, segundo, que sea conflictiva, y tercera, que todo el tiempo esté abierta a discusión. Porque hay gente que la va a tomar así la soledad. Es decir, la quiere llevar un paso más allá de lo que realmente es. Deben haber, pues, algunos escritores que están un poco tocados, que hacen que la soledad sea un motor y todo lo demás. Pero mira a Mario Vargas Llosa, ganó un premio Nobel y tiene una rutina. No necesitó de la soledad. Volvemos a la subjetividad, volvemos a la parte conflictiva. Deben haber autores que sí la necesitan, por supuesto que sí. Perfecto. Y finalmente, para ir ya cerrando este tema de la soledad y de los círculos, justamente eso. Lo habíamos hablado alguna vez desde el punto de vista de los grupos de lectura, pero también hace falta hacerlo desde el otro lado, que es el tema de los grupos de escritores. Ciertos movimientos vanguardistas en determinado momento, que te acuerdas que firmaban declaratorias o firmaban sus demás proclamas y demás. Ahora en Que Bolivia se da con los artistas. sí, pero ahí está una especie de, no sé, porque qué tan unificada puede ser la visión de un escritor con otro. O sea, No, sí, sí es puede, imposible, por viejo. eso. Hasta cierto punto habrá fines comunes, por supuesto, pero yo no me imagino a cuatro escritores, ya firmamos una proclama por este movimiento vanguardista y había una unión, quizás bohemia, ese ambiente que también es muy propio, como lo decías hace rato mencionando Bukowski, pero que es hasta por ahí nomás, porque al final la creación, la originalidad es personal. Es que pierde la esencia del artista cuando se No es hace un, no es algo un gremio ni un sindicato. claro. O sea, no, no quiero crear ninguna polémica Otra vez. respecto otra vez, respecto al tema de la agrupación de los artistas, ¿no? De ninguna forma, todos somos libres de agruparnos como querramos y todo lo demás. Pero un artista es único por su esencia. Si vos haces que todos se hagan como que tiendan a moldearse, como que todos piensan en lo mismo, es como la paz mundial de las misas, ¿no? O sea, no funciona, es algo que vos te das cuenta Ya que le pegaste a las mises también. Estás más polémico cada video. encima, sobre que ya sé que hay gente a la que no le gusta las opiniones que tengo sobre los grupos y lo demás, imagínate con esto encima. Pero me parece que es un discurso muy liviano. Puedes desbaratarlo con un debate, puedes preguntar sus ideas y todo, y en algún momento
es imposible que vos renuncies a tu esencia como artista. ¿Por qué digo esto? Porque sos artista, o sea, tu arte habla por vos, ¿no es cierto? Tu arte es totalmente diferente, no como por ejemplo ser médico o como ser ingeniero. Yo no puedo creer que yo tengo una idea más genial que otro ingeniero porque son números, es cuadrado, ¿no es cierto? O sea, no te salís de ese margen porque se te cae el edificio. No si sos médico, no tratás a una persona con un medicamento erróneo porque se te muere. En cambio, el artista es como que puede él moverse en sus ideas, es como que más libre. Y si vos te vas a encasillar a lo que piensan los demás, o vas a tratar de llevar tu pensamiento a un solo cuadrado para poder pertenecer a un grupo, estás renunciando a la esencia de lo que te hace artista. Es lo que creo yo. No quiero crear más polémica, ya no quiero meterme en más problemas. Y eso, yo creo que podemos hablar la siguiente semana de polémicas entre autores en la literatura. Creo que es un buen tema, Claro, ya que hablamos de la soledad, luego vendrá la polémica. Muchísimas gracias, ha quedado muchísimo en el tintero, pero como siempre ha sido muy interesante, Brian, acá conversar. dale, Andrés, te agradezco mucho por el tiempo y ojalá que sigamos y que a la gente le siga gustando esto y que no se haga tan polémico. Dale, un gran abrazo, entonces seguimos conversando la siguiente semana sobre libros y literatura. Dale, un abrazo.